La política nuestra de seguridad democrática es una política sostenible, como lo requiere Colombia, en la medida que sea eficaz y que sea transparente. Inocentemente él me dice, ¿qué pasó? Yo no, tranquilo, espere. Volteo y le disparo. Lo asesiné. A nuestros hijos le robaron su rostro, le robaron su nombre y su identidad completa, porque en el momento que los desaparecieron, fueron indocumentados. Y quedaron como NNs. Durante la década de los 2000, se le vendió a los colombianos la política de la seguridad democrática, una política de defensa y seguridad que buscaba combatir activamente a los grupos armados ilegales y la protección de los ciudadanos. Sin embargo, en la búsqueda de estos resultados, se dio una de las vulneraciones de derechos más grandes de nuestra historia. Aunque no se conoce el número exacto, hoy la cifra de los denominados falsos positivos asciende a los 7.837 víctimas. Aquí es donde entra la Jurisdicción Especial para la Paz. Nacida en 2017 como resultado directo del acuerdo de paz con las FARC. Su misión principal es clara: investigar, juzgar y sancionar a quienes fueron los principales líderes de los crímenes cometidos durante décadas en el marco del conflicto armado colombiano. Pero para comprender mejor esto, debemos entender qué fue el conflicto armado en Colombia. Nos remontamos al siglo pasado, a la década de los 60. En respuesta a las crisis sociales, políticas y económicas, y como forma de enfrentarse al ejército, se crean las guerrillas, entre ellas las FARC. La violencia en Colombia escaló a tal punto que nació un nuevo actor en la historia del conflicto armado, los paramilitares, de los cuales hablaremos más adelante. La situación del país era horrible. Cada mes se conocían nuevas masacres ejecutadas en las zonas menos favorecidas y con menos presencia del Estado en nuestro territorio, las periferias. Mientras que en la capital, que hasta el día de hoy funciona como centro, no se veía toda la persecución y miedo, en las periferias cada día se vivía bajo el temor de convertirse en una víctima del conflicto. Tras muchos intentos fallidos del gobierno de negociar con las FARC, el pueblo colombiano estaba cansado de la presión y reclutamiento generado por este grupo. Bajo esta idea surge la campaña del expresidente Álvaro Uribe. Con la premisa de seguridad democrática, el enfoque era distinto: vender mano dura y seguridad a los delincuentes y a las guerrillas. Su impacto fue tal que en el año 2002 ganó la presidencia en primera vuelta con el 54% de los votos. Cada reporte del gobierno que apuntaba a la reducción de las guerrillas en el país era todo un éxito, mostrando cifras que lo justificaban. Reportes que hablaban sobre la reducción de golpes de las FARC, de crecimiento de la delincuencia, una baja en la cantidad de militantes de las guerrillas, y datos que parecían mostrar que la eliminación total de grupos guerrilleros estaba cada vez más cerca. Pero no se sospechaba que detrás de estos informes se veía una realidad mucho más cruda e inhumana de lo que el gobierno mostraba. Entre enero y agosto del 2008, un grupo de madres de Soacha y de la localidad de Ciudad Bolívar denunció la desaparición de sus hijos. Aunque no se conocían entre sí, todos compartían el mismo perfil. Eran jóvenes de zonas vulnerables, desempleados o informales, que salieron de sus casas tras una supuesta oferta de trabajo en el campo. Tras varios meses en los que las madres se dedicaron a buscar a sus hijos de forma autónoma, recibieron notificaciones de medicina legal. Los cuerpos habían sido encontrados en Ocaña, norte de Santander, a más de 600 kilómetros de sus casas, enterrados como NN sin identificar. Al mismo tiempo, en los cementerios locales de Ocaña, Cimitarra y otras regiones, los encargados de las fosas y algunos médicos forenses notaron un patrón sospechoso. El ejército llevaba constantemente cadáveres de guerrilleros, que vestían de botas de caucho nuevas puestas al revés, uniformes impecables sin rastros de combate o heridas de bala a quemarropa. Para incentivar el aumento de resultados de la seguridad democrática, se formaliza un sistema de recompensas por cada guerrillero muerto. Recompensas como vacaciones, ascensos o cifras que llegaban a los 600.000 pesos eran dadas a los militares, sumándose a que la perspectiva de éxito de cada militar pasó a medirse por cuántos cadáveres había presentado. Si un militar no presentaba bajas, era castigado o destituido. A partir de esto, surgen los falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales en nombre de la seguridad democrática. El afán del comandante de batallón era aumentar las estadísticas de bajas en combate. Los militares
militares escogían a personas de zonas rurales o vulnerables, desempleados o habitantes de calle. Después de pagar civiles para ganar su confianza, los contactaban mediante una prometedora oferta de trabajo en el campo. Además, los paramilitares, aliados con el ejército, secuestraban a personas de su zona con el fin de entregarlos y que fueran asesinados y reportados como bajas en combate, haciéndolos pasar por guerrilleros. Después de que estallara este escándalo, el expresidente Álvaro Uribe fue duramente criticado y se cuestionó la presión del gobierno con tal de obtener resultados. En este marco, el expresidente aseguró que no ordenó ni promovió estas ejecuciones. Tiempo después, en base a una reunión real con las madres de Soacha, aseguró que estos jóvenes eran delincuentes. En su libro Necropolítica, Bembe dice: la expresión última de la soberanía reside ampliamente en el poder y la capacidad de decir quién puede morir y quién debe vivir. Durante los falsos positivos, se evidencia de forma clara cómo el Estado ejerce su poder, decidiendo quién vive y quién muere, viendo a los jóvenes de zonas marginales y rurales como desechables. El libro explora la idea de que las vidas de las personas que viven en entornos de guerra, pobreza o cuyas condiciones no propician una calidad de vida son vistos como sacrificables en nombre de la seguridad, orden o intereses políticos, cosa que vemos en este caso. Además, el miedo, la militarización y la presión por demostrar eficacia en la guerra le reflejan cómo el conflicto armado creó escenarios donde la vida humana perdió valor frente a objetivos políticos y estratégicos. Por eso, los falsos positivos no solo pueden entenderse como crímenes aislados, sino también como una expresión extrema del poder sobre la vida y la muerte descrito por Bembe. Uribe dijo falsamente que esos jóvenes se encontraban en actividades ilícitas, a lo que fue obligado a retractarse tiempo después. Todos estos jóvenes tenían vidas y sus madres, padres y conocidos continúan una lucha por su reconocimiento y la reparación a las víctimas. Entre todos estos casos se encuentra el de Diego Tamayo. Diego Alberto Tamayo Garcera, un joven de familia, solidario, gran hijo y buena persona, vivía en un barrio popular de Soacha junto a su madre. Él daba hasta su ropa nueva con tal de ayudar a los menos favorecidos de su zona, dice la señora Idalí Garcera, madre de Diego. El 23 de agosto de 2008, Diego recibe una prometedora oferta. Le dicen que irá a conocer el mar y que el lunes, dentro de 3 días, regresaría. Ella no quería que él fuera. Sin embargo, al llegar a su casa encontró una nota de su hijo. El lunes voy llegando. No le quedó otra opción más que esperar. Llegó el lunes y la señora Idalí aguardaba con ansias a su hijo, pero al ver que no llegaba, comenzó a reportar su desaparición con ayuda de su sobrino, el cual trabajaba en medicina legal. Diego fue encontrado con heridas de bala en su cadera y canillas, como si hubiera querido escapar. Fue asesinado el 25 de agosto junto a otros 2 jóvenes. Y entonces llegan de medicina legal y llaman a mi sobrino. El joven que usted reportó, Diego Alberto, ya apareció. ¿Sabe dónde está? En Ocaña, norte de Santander, con otros 2 jóvenes, pero están muertos. Yo vivo recordando a mi hijo día a día. Yo me acuesto y lo pienso, hablo con él, pero no he superado su dolor. Todavía falta mucho. No sé cuándo lo pueda superar. Como este, hay más de 7.000 casos. La señora Idalí, junto con muchas otras familias, han vivido el dolor de perder a sus seres queridos a manos del ejército, no solo por los falsos positivos, sino también por intentar ir en contra de esta corriente. A pesar de esto, hoy la candidata a la presidencia, Paloma Valencia, busca llevar al expresidente Uribe al cargo de ministro de Defensa y regresar a la seguridad democrática. Gracias a organismos como la JEP y la Comisión de la Verdad, hemos conocido las historias y cómo se vivió el conflicto en nuestro país. Colombia se niega a olvidar las víctimas. Ojalá le mataran un hijo a usted para que usted supiera lo que duele la muerte de un hijo, cuando un hijo es bueno. Pero ustedes todos son asesinos, porque si ustedes no tuvieran que ver con el asesinato de mi hijo, esto hubiera pasado. Ustedes hubieran dejado que se investigara. De Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. Porque usted no sabe cómo es querer la vivir en paz. Y usted no es Indochina es el que si esclarezca el lugar asesinato de mi más hijo. allá del ancho mar, donde revientan la flor
Hola, soy Isabela y me gustó conocer de autoras y autores latinoamericanos que analizaran la forma en la que vivimos y nos tratan de forma desigual, y me parece muy bien que se propicien estos espacios en los que podamos analizar nuestra realidad y por qué la vivimos así. Hola, mi nombre es Felipe. Lo que más me gustó de esta clase fue aprender a valorar los bienes comunes que nos rodean en el planeta y entender que muchos de los valores que manejamos hoy en día son impuestos por otras sociedades y no son realmente naturales. Y ya. Gracias.